Bueno, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Coding Drunk. Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda sesión de cómo programar o cómo aprender a programar utilizando lenguaje C. En la clase anterior o en la sesión anterior habíamos visto pues, varios temas. Vamos a dar un breve repaso de lo que vimos la clase anterior o la sesión anterior. El último programa que vimos fue fue el de sentencias if, operadores relacionales y de igualdad. Si van por ahí conectándose, háganme saber desde qué parte nos están viendo. Y como siempre les recuerdo que se unan a nuestro grupo en Facebook, está en la descripción, está el enlace. Y bueno, pues vamos a comenzar. Veíamos el siguiente programa de sentencias if, operadores relacionales y de igualdad. Primero, pues teníamos en la línea número 2 lo que es perdón, en la línea número 1 un comentario. ¿Qué es un comentario? Bueno, pues un comentario es algo que simplemente el compilador ignora, ¿no? Igual que un espacio en blanco. En este caso, nuestro comentario es sentencias if, operadores relacionales y de igualdad. ¿Cómo se pone un comentario en lenguaje C? Bueno, pues con doble diagonal al inicio de la línea de código. En la línea número 2 tenemos nuestra sentencia nuestra instrucción que va dirigida hacia nuestro preprocesador. Como ya explicamos en la sesión anterior, bueno, pues el preprocesador le indica a nuestro compilador que incluya ciertas partes que no son de nuestro programa, ciertas librerías. En este caso, les decía yo que en específico, la directiva del preprocesador no le dice que incluya la librería, sino que incluya el encabezado de la librería. Sí, en este caso incluye la librería estándar de entrada y salida de C. No es parte del lenguaje como muchos dicen, sino que esta librería pues ha sido adoptada por el lenguaje de alguna manera, si se puede decir, y pues nos facilita mucho las cosas. ¿Cómo? Bueno, pues con funciones, ¿no? Expone ciertas funciones que nos son de mucha utilidad. Ok, ahí ya podemos ver el ejemplo en pantalla. Y bueno, luego tenemos la entrada a la función main. ¿Qué es una función? Bueno, ¿qué es la función main? La función main significa en inglés principal. Es la función principal de de todo programa, no solo en lenguaje C, sino en cualquier otro lenguaje de programación, tenemos funciones main. Es el punto de entrada de nuestro programa. ¿Sí? Imagínate un carro o imagina un automóvil. Cuando tú lo enciendes, ¿verdad? Esto abre la corriente y pues los carros más modernos tienen una computadora. Cuando nosotros arrancamos el vehículo, la computadora tiene un punto de entrada y este punto de entrada, porque muchos me preguntaban qué es una función, bueno, pues este punto de entrada es lo que se va a ejecutar al inicio del arranque de ese vehículo, ¿no? De la computadora de ese vehículo. ¿Y qué es lo que va a hacer la función main en un vehículo? Por ponerte un ejemplo, va a verificar sensores, va a verificar el funcionamiento adecuado de nuestro automóvil. Una función es un bloque de código, es parte de un programa. Generalmente en programación, todos los programas se componen de bloques. Estos bloques en programación estructurada pues son funciones,
son archivos, son librerías, pero todos o la gran mayoría están segmentados en funciones, ¿sí? Entonces una función es un bloque de código y la función main es donde empieza la ejecución de nuestro programa. La palabra reservada int al principio de la línea 4, vamos a poner nuestro apuntador. Aquí está. La palabra reservada int indica que esta función main devuelve un valor. Volviendo al ejemplo de nuestro vehículo, pues imagina que este carro primero verifica la presión de las llantas, verifica que no hay algún problema eléctrico, que los frenos, que los sensores ABS, que el sensor de oxígeno, que los sensores de gasolina, que las bujías estén dando chispa, ¿verdad? Y para eso la función main de un vehículo puede hacer llamadas a otras funciones, es decir, una función puede ser llamada desde dentro de otra función. Y en base en la revisión inicial que realiza del vehículo a la función principal de la computadora del vehículo, pues va a regresar un valor, a lo mejor un 0, que es lo habitual, cuando el programa se ejecutó de manera correcta. A lo mejor va a regresar un número 5 si pues hay algo raro en el sistema de frenos. Si alguna bujía no está dando chispa, por ejemplo, va a regresar un número 15. Y entonces es así como a lo mejor un escáner de un vehículo realiza este tipo de verificaciones. Entonces ya queda más claro qué es una función. Vamos avanzando. Después tenemos una llave que abre y aquí comienza el bloque de la función principal. La función main generalmente siempre se va a llamar main. Es la única función a la cual no le podemos cambiar el nombre. Abremos paréntesis y entre paréntesis encontramos otra palabra reservada del lenguaje que es void. Void significa que nuestra función no va a recibir ningún argumento. Es decir, yo no le voy a decir qué hacer. Esta es la función principal de ejecución. Aunque sí se le pueden pasar argumentos, más adelante vamos a ver de qué manera, ¿no? Después tenemos una llamada a la función printf, que es parte de la librería estándar de entrada y salida, y esta sí lleva un argumento, el cual es una cadena de texto, que dice ingresa dos números y te diré cómo se relacionan. Esto simplemente lo imprime en pantalla. Después tenemos la declaración de dos variables. Decíamos que una variable es simplemente una posición en memoria en donde vamos a almacenar algún valor. De tipo entero, ¿qué es un entero? Bueno, pues un número real sin punto decimal. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Menor que 0, igual a 0 o mayor que 0, pero sin punto decimal. Eso es muy importante. Y observamos cómo cada una de las líneas de código o sentencias termina con un punto y coma. Importante no olvidarlo. Después tenemos una llamada a la función scanf. La función scanf recibe varios argumentos. Puede recibir 2 argumentos, 3, 4, 5, dependiendo de la cadena de control de formato que le estemos pasando y de los especificadores de conversión que estemos usando. Por ejemplo, en la línea 11 tenemos que la cadena de control de formato siempre va entre comillas dobles y después vienen nuestros especificadores de conversión que inician con un signo de porcentaje y después la letra D. En este caso, ¿por qué? D significa decimal, es decir que el usuario tiene que ingresar un número decimal. En el segundo argumento de la función tenemos la variable número 1, pero no el valor de la variable. Recuerden que también vimos que el símbolo o el signo ampersand en lenguaje C significa posición de memoria. ¿Qué es la posición de memoria? Bueno, pues es el lugar en donde está apuntando en memoria la variable. Esto en otros lenguajes de programación no es necesario entenderlo, sin embargo en lenguaje C sí es requisito que se entienda. Entonces aquí le estamos indicando a nuestro programa. El primer valor que va a ingresar el usuario es un decimal y el segundo valor que va a ingresar el usuario también es un número decimal. Pone el primer valor en la posición de memoria en la que está alojada la variable número 1 y el segundo argumento que va a ingresar el usuario mediante la consola, ponlo en la posición de memoria del número 2. Tenemos la línea número 12, al igual que la 9, la 6 y la 3, que son líneas vacías que también son ignoradas por nuestro compilador. Después tenemos en la línea 13 nuestra sentencia condicional
if. If decíamos que es una decisión que toma nuestro compilador. Vimos los operadores relacionales y de igualdad. En este caso estamos haciendo una comparación del número 1 y del número 2 y estamos preguntándole a la computadora, por de alguna manera decirlo. Si el número 1 es igual al número 2, entonces ejecuta lo que está dentro de las llaves, es decir, dentro de la sentencia. ¿Qué es lo que va a ejecutar? Bueno, pues una llamada a la función printf, en donde, fíjense bien, también recibe una cadena de control de formato y especificadores de conversión, los cuales van a ser reemplazados por los valores de las variables que llevan los siguientes argumentos. En este caso vamos a decir, por ejemplo, si el usuario ingresa un 5 y un 5, 5 es igual a 5. Es decir, en orden de aparición, el primer especificador de conversión va a ser reemplazado por el segundo argumento de la función y el segundo especificador de conversión va a ser reemplazado por el tercer argumento de la función. Es decir, el primero, número 1, y el segundo, número 2. Y después tenemos una sentencia de escape, que es nada más que un salto de línea. Recuerdan que también vimos lo que son las secuencias de escape en programación. Y esto mismo se repite para comparar si el primer número es menor al número 2, si es mayor, o si es menor o igual, si es mayor o igual, o si es diferente. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Entonces, esto es muy fácil de comprender, ¿no? Es prácticamente una serie de decisiones que estamos poniendo en nuestro programa y que estamos viendo cuál se cumple y cuál no se cumple. Y dependiendo de ello es que ejecuta el código que está entre las llaves que delimitan la sentencia o no. Es decir, si el número 1 no es igual al número 2, no va a pasar el programa por la línea número 14. Va a saltar a la siguiente línea, que sería la 17. Recuerden que la línea 16 es ignorada por nuestro compilador. Bueno, pues este programa ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Fue el último programa que hicimos. Y se fijan, pues es muy fácil de comprender, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de las palabras reservadas del lenguaje. Todas estas son palabras que no pueden ser utilizadas como identificadores de variables. Es decir, que no puedo nombrar una variable auto, do, if, int, long. Ninguna de estas palabras puede ser usada para definir un nombre de una variable o de una función. ¿Por qué? Bueno, pues porque están definidas como parte del lenguaje. No sé si tengan alguna duda acerca de las palabras reservadas o qué es una palabra reservada. Les repito, una palabra reservada es simplemente un identificador que no podemos usar para delimitar o para nombrar variables o funciones. Y bueno, pues aquí tenemos el resumen de todo lo que vimos en la sesión anterior. Comentarios se pueden definir con una doble diagonal, comentarios de una sola línea, o comentarios de múltiples líneas que pueden ser definidos por diagonal, asterisco, y ese marcaría el inicio de mi comentario. ¿Hasta cuándo va a dejar de ignorar líneas de código o palabras el compilador? Hasta que encuentre otro asterisco y una diagonal. Vimos también las sentencias del preprocesador. Que empiezan, directivas del preprocesador que inician con un numeral, span, gato, o no sé cómo le llamen en tu país. Bueno, en particular vimos la directiva include. Hay otras cuantas directivas que vamos a ir viendo. Vimos la cabecera stdio.h,
¿sí? Que incluye el archivo de cabecera de la librería estándar. Vimos qué es la función main, que acabamos de repasar hace un momento. El punto siguiente dice, las funciones pueden regresar valores. La palabra int en la función main significa que ésta devuelve un valor entero, y es como te lo explicaba hace un momento. Es para saber en qué estatus terminó la ejecución de la función o el resultado que ésta arroja. Las funciones pueden recibir valores. La palabra void dentro de los paréntesis de la función quiere decir que no recibe ningún parámetro. Una llave indica el inicio de la función y una llave de cierre indica el final de esta. Esto es denominado un bloque. Nuestros programas están formados por bloques. La función printf le indica a la computadora que despliegue texto en la consola. Un string o cadena es también llamado cadena de caracteres. Toda sentencia de código debe de terminar con un punto y coma. Es un error muy común en programación omitir u olvidar el punto y coma al final de cada sentencia. La diagonal invertida es un carácter de escape. Cuando hay una diagonal invertida, es combinada con el siguiente carácter para formar una secuencia de escape. Por ejemplo, diagonal invertida n, que significa nueva línea. También vimos las secuencias de escape. Una variable es una ubicación en memoria. Así es, que aloja un valor. ¿De qué tipo? Bueno, pues del tipo que nosotros lo especifiquemos. Actualmente únicamente hemos visto, como dice el siguiente punto, las variables de tipo int, que almacenan números enteros. Toda variable debe ser definida con un tipo y un nombre. Identificadores o nombres de variables válidos. Recuerden que no puede iniciar con un dígito el nombre de una variable, no puede iniciar con un guión bajo, puede, pero no debe, es buena práctica. ¿Por qué? Porque las librerías generalmente para sus identificadores usan guiones bajos. C es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa que es sensible a mayúsculas y minúsculas? Bueno, que si yo defino una variable como variable 1 en minúsculas y otra variable como variable 1 en mayúsculas, son dos variables diferentes. La función scanf obtiene una entrada de la entrada estándar, valga la redundancia, es decir, obtiene algo que el usuario va a capturar mediante la entrada estándar del sistema que estemos usando. Generalmente en una computadora, bueno, pues es la línea de comandos, la pantallita negra con letras blancas. Y usualmente, bueno, pues es el teclado. La cadena de control de formato en la función scanf indica el tipo de dato que el usuario debería de ingresar. El especificador de conversión, porcentaje %d, indica que se debe de convertir el valor ingresado a un entero decimal. Todos estos conceptos, les repito, se revisaron en la sesión anterior, la cual está ya en el canal de YouTube o en el grupo de Facebook. Te invito a que si te la perdiste la veas nuevamente. Es una sesión de 2 horas y media aproximadamente, pero vale mucho, mucho la pena. Ahí explico muchísimas cosas que a veces se omiten cuando estamos estudiando. Los argumentos que siguen de la cadena de control de formato en la función scanf deben iniciar con un ampersand, que es el operador de dirección, es decir, para decirle al compilador que guarde lo que el usuario va a ingresar después de convertirlo, obviamente, en esa dirección de memoria. Seguido de esto, el nombre de la variable para indicar su dirección de memoria en particular de dicha variable. Los operadores binarios poseen dos operandos, uno a la izquierda y uno a la derecha generalmente. La función printf también puede poseer una cadena de control de formato para imprimir valores en pantalla. Así es. Y estos, bueno, pues en la cadena de control de formato, los especificadores de conversión son reemplazados por los valores de las variables. Toda variable tiene un tipo, un nombre y una dirección en memoria. La dirección en memoria no la asignamos nosotros, la asigna en automático el compilador. O bueno, en este caso el sistema, mejor dicho. Cuando un valor es colocado en memoria y reemplaza el valor anterior y este es eliminado, a esto se le conoce como una operación destructiva. Pero
leer un valor de la memoria es una operación no destructiva. Vimos también que las expresiones aritméticas en C se parecen mucho al álgebra que comúnmente manejamos en nuestras clases, ¿verdad? De álgebra. Vimos también el uso de paréntesis para agrupar dichas expresiones aritméticas. Vimos también pues la precedencia y asociatividad de operadores, es decir, cómo son evaluados, si de izquierda a derecha, cuál se evalúa antes que otro por reglas pues de aritmética también. Muchas veces ustedes yo creo que han visto en Facebook o en algún reel de Facebook o de TikTok que ponen ecuaciones y dicen, a ver quién llega al resultado, ¿no? Y hay muchos que dicen, no, es 120, no, pues es 70, no, pues yo digo que es 50. Ah, bueno, pues si conocieran de precedencia y asociatividad de operadores, pues sabrían cuál es el resultado realmente. También vimos la sentencia if, que acabamos de dar un repaso al inicio del video, la cual, bueno, pues, ¿qué evalúa? Un valor que puede ser o verdadero o falso. Y ese es otro tipo de dato también en C, pero lo vamos a ver más adelante. Operadores de igualdad y relacionados, los vimos, y las palabras clave por último. Ok, ¿qué toca ver en este hermoso día de viernes 4 de noviembre? Bueno, pues vamos a ver. Antes de escribir un programa, bueno, vamos a ver lo que es la programación estructurada, ¿no? Muchos escuchan por ahí hablar de programación estructurada, pero más hoy en día es común hablar de programación orientada a objetos. No nos vamos a meter con programación orientada a objetos. No nos interesa ahorita la programación orientada a objetos porque si no entiendes la programación estructurada como tal, no vas a entender la programación orientada a objetos. Así es que por eso yo siempre recomiendo el uso del lenguaje C para aprender a programar. Antes de escribir un programa para solucionar un problema, debes de tener un entendimiento bastante claro del mismo y el proceso requerido para solucionarlo. Y esto en ocasiones resulta muy difícil. Esta es la mentada lógica de programación que yo les digo mucho a mis alumnos. No vean la lógica de programación como algo difícil o como algo fuera de lo común. La lógica de programación es meramente lógica y punto. A mí no me gusta llamarla lógica de programación. Se escucha muy rimbombante y muy mamón. Perdón por lo de rimbombante, pero es así, ¿no? Entonces, para tú entender que 2 por 2 es igual a 4, debiste de haber comprendido que 2 por 2 es sumar 2 veces el número 2. O 2 por 3 es igual a 6. Debiste comprender que 2 por 3 es igual a sumar 3 veces, 3 veces el número 2 o 2 veces el número 3. Eso es la lógica. Solamente que hay cuestiones o hay cosas o hay pasos que uno hace sin pensarlo. Por ejemplo, para mí es muy fácil enseñar programación estructurada. ¿Por qué? Porque ya me lo sé, porque ya lo comprendo. Sin embargo, yo les digo a ustedes, déjenme en los comentarios qué es lo que no entienden, porque algo que para mí es obvio puede no serlo para ustedes. Entonces, no tengan miedo de expresarse en los comentarios y díganme de una vez desde qué parte del planeta nos están visitando. La solución a cualquier problema computacional involucra la ejecución de una serie de acciones en un orden específico. Un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema en términos de acciones a ejecutar y el orden en el cual estas acciones deben de realizarse. Permítanme un segundo. Permítanme un momentito, no se me vayan a ir, no se vayan a ir. Y mientras, aquí en el chat, váyanme poniendo si se escucha bien el audio, si están entendiendo el tema. Díganme, coméntenme, por favor. Permítanme nada más un segundo, no se me vayan, ¿eh?
Listo, ya estamos de vuelta. Ok, compartan el video, compartan la clase, compartan el canal, suscríbanse, no les cuesta absolutamente nada. Yo no gano nada absolutamente con esto, pero bueno. Entonces decíamos que un algoritmo es una serie de acciones a ejecutar y el orden en el cual deben de realizarse. Se escucha bien y bien explicado. Muchas gracias, Vladimiro Mejía Ortiz. Ok, vamos a hacer nuestro primer algoritmo, porque pues un algoritmo ya vimos su definición. Miren, aquí atrásito decía, un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema. Y de eso trata la programación. Nuestro primer algoritmo, porque aparte de aquí darles clases de programación, les vamos a dar clases de motivacionales. Es un seminario motivacional también. Fíjense bien, vamos a ver un algoritmo de cómo levantarte e ir a trabajar o a tu actividad diaria. El primer paso es sal de la cama. Después me quito la pijama, tomo una ducha, me visto, desayuno y brillo, ¿sí? Y ve a brillar, porque les decía, aquí también somos motivadores. Entonces, este algoritmo, si se fijan, está muy resumido. Puede haber pasos intermedios. Puede ser que alguien lo haga de una manera distinta. Que diga, ¿sabe qué? Yo primero abro los ojos, ¿no? Antes de salir de la cama. Y luego veo un rato el celular. Y luego ya ahora sí salgo de la cama. Y luego me pongo las sandalias o las chanclas. Acá en México les decimos chanclas. Y después, pues a los que usamos anteojos, ¿verdad? Me pongo los anteojos porque si no, no veo nada, me voy a dar un golpe. Y después de eso, ahora sí ya me quito la pijama. Ahora voy, prendo el boiler o prendo el calentador, o si me gusta bañarme con agua fría, pues así mero voy a la ducha después de prender el boiler o no lo prendo, tomo la ducha, salgo, o sea, puede ser algo muy detallado, ¿sí? Y eso es la lógica lamentada, no me gusta decirle así, pero bueno, la lógica de la programación, ¿no? Es llegar al fondo del algoritmo, a lo detallado, porque donde tú te saltes un paso puede ser que exista un error. Entonces, ¿qué pasaría? Esto más o menos es como un diagrama de flujo de datos. Ahorita vamos a ver qué es un diagrama de flujo de datos, ¿sí? Entonces, pero también existe pseudocódigo y depende del programador si le gusta usar diagramas de flujo de datos o pseudocódigo. Vamos a ver qué es el pseudocódigo. Se refiere a un lenguaje artificial informal inventado por uno mismo que ayuda a desarrollar un algoritmo antes de convertirlo en un programa con un lenguaje existente. Después de escribir tu programa en pseudocódigo, será más fácil reemplazarlo por su equivalente, no solo en lenguaje C, en cualquier otro lenguaje. Diagramas de flujo, los mentados diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o una porción de este. Son recomendables para observar a detalle el comportamiento de las estructuras de control, aunque muchos programadores prefieren el uso de pseudocódigo. Yo en particular no prefiero el uso de ninguno de los dos. Al principio sí hice muchos diagramas de flujos, hice mucho pseudocódigo, pero ya después es como un arquitecto o un artista, ¿no? Ándale, hasta artistas somos. ¿Cómo hace un artista para empezar a dibujar? Bueno, pues el que no es muy experimentado, no soy quien para opinar de arte, pero pues va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un boceto, ¿no? Primero, antes de irme a lo grande. A lo mejor un muralista sí lo hace, ¿no? Para un programa muy grande siempre es necesario y es menester que tú diseñes. Esa es una parte del ciclo de vida del desarrollo de software. Anótalo por ahí. Ciclo de vida del desarrollo de software. Vamos a ver, por acá nos están comentando en el grupo en Facebook. Dice aquí que se está trabando. ¿Se está trabando el video? Creo que no, ¿verdad? No, no se está trabando. Bueno, yo espero que no se trabe, ¿no? Espero que no se esté trabando. ¿Me pueden comentar si se traba o es más bien la conexión de por aquí nuestro compañero Luis Barreno? Ok, bueno, seguimos. Aquí me marca que tenemos buena conexión, ¿eh?
No sé, José Luis, si sea tu conexión a internet, pero aquí me dice que está bien la conexión. No sé si alguien me puede decir. Espero. Aquí me dice que está la conexión muy bien, ¿eh? No sé ustedes si les está este, ocurriendo algo raro. Pero según esto está bien, ¿eh? Dice Vladimiro Mejía Ortiz que se escucha bien. Ok, bueno, vamos a seguir, porque creo que está bien, ¿eh? Dice colección excelente esto. Más bien, hay que checar su internet. Ok, un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, ya lo vimos y les explicaba que un muralista, pues bueno, va a ser un mural. No tiene mucho margen de error. Igual, por ejemplo, alguien que está haciendo un, un programa muy grande, ¿verdad? Tiene que antes de todo esto diseñar, tiene que bosquejar qué es lo que va a realizar, porque si no, va a haber muchos errores después. Pero para programas sencillos, pues no es tan necesario. Estructuras de control. Ya vimos nosotros lo que son las estructuras de control. Bueno, no lo hemos visto del todo, pero antes de pasar a las estructuras de control, vamos a ver qué pasa con estos denominados diagramas de flujo de datos. No sé si alguien me pueda comentar si se está trabando, si está bien. Voy a ver un poquito el video. No sé si digan ustedes se está trabando, no se está trabando. No, creo que está bien la conexión, ¿eh? Creo que está bien la conexión. Bueno, ok. Vamos a ver qué pasa con estos diagramas de flujo de datos. Yo ya tenía por aquí listo mi programa descargado PSEInt. Fíjense bien, en las diapositivas tenemos este icono que es PSEInt. Este es un editor de diagramas de flujo y de pseudocódigo de uso libre y gratuito. Para descargarlo ustedes pueden ir a su página principal pseint.surgeforge.net, ir a la sección de descargas y en la sección de descargas, bueno, pues dependiendo del sistema operativo que estén usando, yo en este caso Windows, descargar. Una vez descargado el programa, les va a entregar un ejecutable como este que tengo aquí en mi máquina virtual, ¿sí? Y pues nada más hay que darle doble clic para instalarlo. Vamos a proceder con la instalación y vamos a ver de qué se tratan estos diagramas de flujo. Muchos me decían que no es necesario el uso de diagramas de flujo para aprender a programar y ciertamente pueden no ser necesarios, pero a muchos se les facilitará más comprender la programación haciendo uso de los diagramas de flujo. Bueno, tenemos el instalador, damos siguiente, aceptamos el acuerdo de la licencia GNU, dejamos la carpeta por defecto en la cual se va a instalar y procedemos con la instalación. Vamos a esperar unos momentos en lo que termina de realizarse la instalación. Y bueno, pues, ¿qué más les digo? Bueno, suscríbanse al canal, compartan la transmisión, por favor, para que más personas puedan llegar a esta clase. Es viernes, ¿verdad? Se nota que es viernes. Se nota que es viernes. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas conectadas. Pero vamos a esperar. Igual, yo voy a seguir haciendo la clase para que ustedes después la puedan ver. No pasa nada.
No porque estemos una o dos personas conectadas, voy a quitar la clase. Vamos a poner un comentario por acá en Facebook de comenzamos. Sale. Para que más personas se puedan conectar. Ok, bueno, y pues ya se terminó de instalar nuestro programita PSInt. Marcamos la casilla de ejecutar y damos clic en siguiente. A muchos les va a agradar esta parte, ¿no? El PSInt, les va a agradar mucho. Estoy casi 100% seguro. Bueno, aquí nos manda una ventanita, una ventana que dice, antes de comenzar, seleccione un perfil. La vamos a poner en no seleccionar perfil. ¿Para qué? Para usar pues el perfil predeterminado que tiene PSInt. Y esta parte de pseudocódigo, este es el pseudocódigo, ¿verdad? No nos interesa. Vamos a hacer un programa en nuestro diagrama de flujo un poco distinto, fíjense bien. Aquí vamos a dar clic en dibujar diagrama de flujo. Aquí en este iconito vamos a darle clic, dibujar diagrama de flujo. Esto nos va a abrir una ventana adicional de PSInt. Entonces aquí dice, ¿sabes qué? Este es el inicio de tu algoritmo y este es el fin del algoritmo. Vean esto como la entrada a la función main y esto como el final de la función main de nuestro código, de nuestro programa en lenguaje C. Si nosotros arrastramos el mouse a la parte derecha, ¿verdad? A esta barra de navegación de estructuras de control, nos va a desplegar pues varios tipos de estructuras de control que tenemos pues a nuestro alcance o a nuestro para que podamos usar, vaya. ¿Sí? Dice por aquí José Luis Huicol que todo bien, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Coméntenme aquí en Facebook, no puedo ver sus comentarios. Si gustan abrir el enlace de Facebook, se los voy a dejar aquí caray, creo que José Luis está viendo la clase anterior. Permítame un poquito. Permítame poquito. Ok, listo. Ahora sí continuamos. Bien, vamos a hacer un programa en nuestro PSInt. Un diagrama de flujo de datos. Vámonos de nuevo a las diapositivas, porque por acá las tenía yo guardadas. Por acá lo tenía yo guardado, si no me equivoco, y fíjense bien. Seguimos avanzando en el tema. Estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Bueno, pues generalmente las sentencias, perdón que esté un poquito revuelto, ¿no? Pero es que yo ya tenía la idea, pero yo recuerdo que lo tengo aquí en las diapositivas, pero vamos avanzando, no se preocupen. Ok, las sentencias en un programa se ejecutan una después de la otra, esto en programación estructurada. A esto se le llama ejecución secuencial. Fíjense bien cómo está marcada esa palabra, o bueno, esa palabra compuesta o esa definición, ejecución secuencial, en blanco, en otro color. Como veremos, existen sentencias que permiten especificar que la siguiente acción a ejecutar sea otra distinta a la que sigue en la secuencia de líneas, como las sentencias if. ¿Sí? Una sentencia if me dice si quiero que se ejecute la siguiente línea de código u otra. A esto se le llama transferencia de control. Durante 1960, cuando se usaba por allá el lenguaje ensamblador y los primeros lenguajes, ¿verdad? Hubo una sentencia muy controvertida y era un dolor de cabeza de verdad, que se llamaba Goto. La sentencia Goto, como su nombre lo indica, es BA o dirígete a, ¿no? En inglés. Y era más o menos el equivalente a la instrucción o a la secuencia if, más o menos.
y Jacopini, o no sé cómo se pronuncie, ahí sí les quedó muy mal, demostraron que cualquier programa puede ser escrito en términos de tres estructuras de control. Las estructuras de secuencia, que generalmente es la propia ejecución del programa, estructuras de selección y estructuras de iteración. Estructuras de selección como cuál? Bueno, pues como la que vimos ya, que es la sentencia if. Y estructuras de iteración o repetitivas. ¿Qué es una sentencia de iteración o estructura de iteración? Bueno, pues es un ciclo, algo que se va a repetir cierto número de veces, ¿verdad? Cierto número de ocasiones que nosotros tenemos que definir. Nosotros vamos a definir cuántas veces, como mediante una condición que ya después vamos a ver. Ok, seguimos. Estructura de secuencia. Esta es la estructura más simple de todas y hace referencia al flujo habitual y estructurado de un programa, línea por línea, es decir, ejecuta la siguiente línea, luego la otra y así sucesivamente vete hasta el final de la ejecución de nuestro programa. Después vienen las sentencias de selección. El lenguaje C provee tres tipos de estructuras de selección. If, que ya la vimos, if else, que es igual a if, pero en donde el else nos dice qué ejecutar en caso de que la sentencia o de que la condicional no se cumpla. Y switch, que es, veámoslo como una selección basada en un valor. Sentencias de iteración. Se provee tres tipos de estructuras de iteración: while, do while y for. En un momento más la vamos a ver. Vamos a ver a qué se refiere este while, este do while y este for. Hoy vamos a ver únicamente el while, pero muchos empiezan por el for. La estructura de selección de iteración más simple es el while. Todos deberán de empezar a programar por while, no por for. Ejemplo con pseudocódigos y diagramas de flujo de datos. Y tenemos nuestro primer programa, nuestro primer diagrama de flujo que vamos a hacer. Dice, desarrolla un programa que lea la calificación de un número indeterminado de estudiantes. Ojo, un número indeterminado. Si la calificación del estudiante es menor a 6, debe desplegarse en pantalla el mensaje reprobado. Ojo, menor a 6. Si la calificación es mayor igual a 6, el mensaje a mostrar será aprobado. ¿Sí? En ambos casos, en el siguiente punto de tabulación. Además, si su calificación es mayor a 8, adicionalmente se mostrará el mensaje excelente. Creo que me quedé, sí, es, mayor a 8, fíjense bien, mayor a 8. Se mostrará el mensaje excelente. En el siguiente punto de tabulación, cada calificación nueva deberá solicitarse en una línea nueva. Para terminar la ejecución del programa, el usuario deberá ingresar el valor 0. Adicional, un alumno no puede tener una calificación mayor a 0 y menor a 1. Ojo con eso, pues es un programa lleno de condiciones, ¿no? Ya por ahí les di la respuesta. Ok, pues vamos a hacer nuestro programa en un diagrama de flujo de datos. Fíjense bien, yo le voy a poner aquí un título. Doy clic, doble clic aquí en algoritmo y en lugar de sin título, le voy a poner calificaciones. Este es mi algoritmo de calificaciones. Después, si vamos a esta parte de aquí, a esta barra lateral derecha, pues tenemos varias pues estructuras que podemos usar y en la parte de abajo se despliega qué es lo que hacen. Bueno, pues dice aquí, escribir una instrucción para generar salidas. Ah, pues yo le quiero dar la bienvenida a mi programa, al usuario. La arrastro en la secuencia del programa, a la secuencia, y yo le voy a poner bienvenido. Me voy a equivocar a propósito, ¿eh? Bienvenido. Y después, pues, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense bien. Decía nuestro programa
donde está nuestro programa, que vamos a recibir un número indeterminado o no definido, ¿verdad? ¿De qué? De calificaciones. Bueno, pues aquí debe de haber algo para repetir, ¿no? Ah, miren, aquí está una estructura repetitiva. Ahí está abajo. Un mientras. ¿Mientras que qué o qué? Mientras que no se me canse la mano de escribir en el teclado. No, claro que no. Mientras que una condición se esté cumpliendo. ¿Cuál es esa condición? Vamos a repasar nuevamente nuestro algoritmo. Dice aquí, desarrolla un programa que lea la calificación de un número indeterminado de estudiantes. Y luego dice que para terminar la ejecución del programa, el usuario debería ingresar el valor 0. Ah, bueno, pues ahí está mi respuesta, ¿no? Mientras que el valor que ingrese el usuario no sea 0, vamos a ponerlo por acá, puedo desplazarme en mi algoritmo dejando presionado el botón izquierdo del mouse. Y aquí yo lo voy a poner, ¿sabes qué? Fíjate bien, la V marca que mientras que sea verdadero, va a regresar hacia acá el flujo del programa. Y si esto deja de ser verdadero, bueno, pues va a salir y se va a ir a finalizar el algoritmo. Mientras que, ¿qué? Ah, pues que una variable, ¿no? Una variable calificación, yo le voy a poner cal, sea diferente. Ah, ¿se fijan cómo cuando ponemos el operador diferente de igualdad, diferente de, lo pone como nosotros habitualmente lo conocemos en álgebra? Bueno, pues mientras que este valor sea diferente de 0, ¿sí? Está de 0. Pues esto se va a estar repitiendo. Pero la variable cal, ¿dónde la tengo, no? No la he definido. Vamos a ver si hay alguna estructura que nos permita asignar una variable. Aquí está, miren, asignación, dimensión, definición. Y decíamos que una variable la tenemos que definir antes de usarla. Bueno, pues voy a arrastrar este bloque y la voy a poner justo antes de usarla. Y le voy a poner que la variable cal es igual a -1. ¿Para qué? Para que entre a nuestro ciclo de ejecución. Y ahí tenemos, ¿no? Voy a guardar mi algoritmo, perdón, mi diagrama. Aquí le voy a dar cerrar, no me interesa guardarlo en otro lado, pero si se fijan ya se tradujo a pseudocódigo. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto? Voy a proceder con la ejecución y voy a conectar la computadora porque ya se me está descargando. Permítanme un momento en lo que conecto la computadora. Listo. Ok, podemos ejecutarlo con este botoncito de play. Y al momento de ejecutarlo, inicia la ejecución y no pasa absolutamente nada. Ni siquiera me muestra el mensaje de bienvenido. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí en PSInt, al igual que en otros lenguajes de programación, las cadenas de texto van aquí entre comillas simples. Ejecutamos nuevamente nuestro programa y ahora sí ya nos despliega el mensaje bienvenido. Pues al parecer aquí está haciendo la asignación, pero eso es todo lo que tenemos, ¿no? Simplemente hay un bucle y aquí está dando vueltas nuestro programa. O eso es lo que yo pienso, ¿no? Que está ahí en un bucle infinito. Ok, y después de esto, ya que entra el bucle, le tenemos que preguntar al usuario por la primera calificación. Entonces aquí voy a desplegarle en pantalla, entre comillas simples, ingrese calificación. ¿Ok? Y después tenemos que leer un dato. Tenemos otra estructura de control que es dato.
Leer. Ah, bueno, pues voy a poner que lea un dato aquí abajo. ¿Qué variable? Ah, pues la variable cal, la que tenemos arriba. ¿Sí? Y vamos a ver. Si yo ejecuto esto, ingresa calificación y ya me está desplegando aquí. A ver, ingrésate una calificación. Voy a ponerle un 1, un 2, un 3. Y se fijan, se sigue ejecutando, ¿sí? Hasta que yo no teclee un 0 es que va a salir de ese bucle. ¿Por qué? Porque esta condición ya no se va a cumplir. Si yo ingreso un 0, listo, ejecución finalizada. Ah, ¿por qué? Ah, bueno, porque calificación aquí se le da un valor de 0. Cuando viene a la condición dice, ¿calificación es diferente de 0? No, es igual a 0. Ah, entonces sal de mi programa. Listo, ya tenemos la primera parte de nuestro problema resuelto. Por aquí está Papá Bicol, dice, estamos bien. Saludos, Papá Bicol. Ahora, ya tenemos la calificación capturada. Después tenemos que, recuerden que nuestro programa, nuestro problema decía que un alumno no puede tener una calificación menor a ¿qué? Menor a 0. Perdón, menor a 1 ni mayor a 10. O sea, no puede tener un 0 de calificación ni un 11 de calificación. Fíjense bien, mayor a 10 y menor a 1. Tal cual nos lo está diciendo. Ni menor a 1 ni mayor a 10. Así lo vamos a poner con esos signos. Ah, bueno, pues entonces yo aquí voy a hacer uso de una estructura de selección, ¿sí? Una condicional, que sería esta, fíjense bien, sí, entonces, esto sería el equivalente a un if. La voy a poner aquí y le voy a poner, a ver, si OP es mayor a 1, quiere decir que el valor está bien, ¿no? Entonces debería de irse para acá a esta ejecución. Pero también tengo que comprobar si el valor es menor o igual a 10. Aquí. Ah, perdón, no es SOP, es cal. La variable cal. Pero también tengo que ver si la variable cal es menor. ¿Menor a qué? Menor a 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menor a 11 es 10 y 10 sí está permitido. O si no lo entiendes así, puedes poner menor igual a 10. A lo mejor tú lo entiendes más así. Y dependiendo de cómo lo entiendas o del programa o del problema que estés resolviendo, ¿verdad? Esto es más o menos comprensible para ti. Ah, bueno, pues si la calificación es mayor a 1, significa que todo va bien y que va a seguir este rumbo. Pero si no, yo le quiero desplegar al usuario un mensaje que diga, la calificación no puede ser menor a 1. ¿Sí? Voy a hacer más grande mi ventana para que se alcance a ver todo el algoritmo. Bueno, vamos a maximizarla. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ok. Y fíjense bien, si la calificación es menor o igual a 10, va a ir hacia acá este punto. Ah, pero si no es menor o igual a 10, yo también le voy a desplegar un mensaje aquí de este lado que diga, oye, la calificación no puede ser mayor a 10. Mayor a 10, ¿sí? O mayor o igual a 11. Dependiendo de cómo ustedes lo vean, ¿no?
Y ahí tenemos. Bueno, ya tenemos evaluado esta parte y vamos por partes, ¿no? Si nosotros ejecutamos nuestro código, vamos a guardar, vamos a minimizar. Dice aquí, debe haber acciones en la salida por verdadero. Ah, ok, debe de haber acciones de este lado, ¿no? Entonces vamos a poner una acción. Una acción por acá de este lado. Donde digamos, bien. Si ejecutamos, ahora sí ya ejecutamos nuestro programa. Entonces, bien, ingrese calificación. Si la calificación es -1, fíjense bien lo que va a ocurrir. La calificación no puede ser menor a 1. ¿Por qué? Porque mi calificación está siendo evaluada aquí y dice calificación mayor a 1. A ver, si yo pongo un 1, ¿qué pasa? No puede ser menor a 1. Pero un 1 sí está permitido, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo mal, fíjense bien. Aquí este no debe de ser mayor a 1, debe de ser mayor o igual. Es decir, que mientras sea un 1 o mayor, nuestra calificación está correcta. Entonces, ahora sí, un 1, bien, dice aquí. Si ingreso un 9, bien. Si ingreso un 10, bien. Si ingreso un 11, aquí está el error. La calificación no puede ser mayor a 10. Aquí está. Evalúa. ¿Es mayor a 1? Sí. Viene para acá. ¿Es menor o igual a 10? No. 11 no es menor o igual a 10. Entonces, por lo tanto, despliega este mensaje. Entonces, si se fijan, es una manera diferente de ver un algoritmo o un ejercicio de programación. Esto al final de cuentas va a ser reemplazado por sentencias condicionales if, else. Bien, y hay otras formas de llevarlo a cabo. Por lo pronto, únicamente vamos a ver sentencias con un solo operador de igualdad en su interior. Por eso es que yo la dividí en dos, ¿sí? Luego teníamos que un mensaje que si la calificación, ¿verdad?, es menor a 6, el alumno estaba reprobado. Pero si es mayor mayor a 6 está aprobado. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a poner? Bueno, pues lo vamos a poner de este lado en donde sí se cumple nuestra condición. ¿Y con qué lo vamos a poner? Bueno, pues con otra condición más. Vamos a poner otra condición aquí en donde le vamos a decir a nuestro programa, a ver, la calificación del alumno, ya vimos que es mayor o igual a 1 y que es menor o igual a 10. La calificación es menor a 6. Si es menor a 6, el alumno está reprobado. Y esto dependiendo de cómo ustedes lo vean. Fíjense bien. Yo lo estoy viendo por el lado de reprobado. Pero también puedo poner si la calificación es mayor o igual a 6. Mayor o igual a 6. Entonces, si la calificación es menor a 6, imprime en pantalla el mensaje reprobado. Pero, caso contrario, es decir, que si es mayor a 6, mayor o igual a 6, escribe aprobado. Y vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a poner un 6. Un 6 se supone que estamos hablando de alumnos a lo mejor de primaria, ¿no? La mínima en primaria es 6. Ahí está, 6. Si yo ingreso un 5, reprobado. Si ingreso un 7, aprobado. Si ingreso un 10, aprobado. Pero nos decía además que si la calificación es mayor a 8, tendríamos que ponerle ahí un mensajito de excelente, ¿verdad? Pues otra condición más en la parte de aprobado. Adicional de aprobado,
tenemos que poner, si la calificación es mayor a 8, que le despliegue un mensajito por aquí que diga excelente. Ejecutamos y a ver si yo saqué un 8, aprobado y bien. Vamos a quitar este bien de aquí abajo que nos está confundiendo. ¿Cómo se quitan las instrucciones? Bueno, las seleccionamos y las llevamos a este botecito de basura de este lado. Volvemos a ejecutar. Entonces, el 8 ya vimos que no. Pero si yo le pongo un 9, ¿qué dice ahí? Aprobado, excelente. Si yo le pongo un 10, aprobado y excelente. Si yo le pongo un 11, me dice, no puede ser la calificación mayor a 10. ¿Cómo salgo de la ejecución? Con un número 0. Listo, ejecución finalizada. Entonces, este es nuestro algoritmo. Si se fijan, es una manera muy distinta de ver nuestro programa, pero vamos siguiendo el flujo. Al final de cuentas, esto va a ser reemplazado por un bucle o una secuencia iterativa, ¿sí? Que ahorita vamos a ver cómo se representa en lenguaje C. Y estas condicionales van a ser reemplazadas por sentencias if. Pero si se fijan, nuestro PSINT o el programa PSINT también nos escribió esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un pseudocódigo. Y con esto podemos nosotros hacer nuestro programa en lenguaje C. Así es, con esto podemos hacer nuestro programa en lenguaje C. ¿De qué manera? Bueno, pues reemplazando nuestro pseudocódigo con funciones, con sentencias, con palabras del propio lenguaje. Vamos a hacerlo. Vámonos a las diapositivas para ver qué es lo que sigue. Y aquí teníamos efectivamente la solución a nuestro programa. ¿Sí? Miren, aquí tiene una flechita para acá, de este lado. No sé cómo se manejan las asignaciones, pero pues así se manejan. Miren, si yo arrastro una asignación para acá, de este lado, le doy aquí a asignar. Puede ser con el igual o puede ser de esta manera. Variable y lo que vamos a asignar, ¿no? Puede ser con la flechita o puede ser con el signo igual, ya vimos que sí se puede. Vamos a hacer uso de lo que está aquí en la... Aquí está, miren. Bueno, no me deja editar el nombre de la variable. Pero bueno, es con un igual. Puede ser así, ¿eh? Cal igual a 0. Y listo. Entonces vamos a escribir nuestro código en C. Vamos a dejar de lado la parte de los diagramas de flujo y el pseudocódigo. Si se fijan, el pseudocódigo se parece más a lo que uno diría en la vida real, ¿no? En nuestro idioma, incluso en español puede ser. Entonces yo por aquí ya tengo preparado un hola mundo, un archivito, un bosquejo que nos da nuestro lenguaje C. Voy a poner un comentario al final y aquí voy a pegar mi pseudocódigo. Entonces, algoritmo, voy a ir reemplazando línea por línea. Algoritmo de calificaciones. Esto lo quitamos y fin del algoritmo lo quitamos. Dice, escribir bienvenido. Ah, bueno, pues yo voy a escribir aquí con una función printf que ya muy convenientemente tengo aquí. Bienvenido. Y voy a dar un salto de línea. Ahí está. Y vamos a ver nuestra asignación de nuestra variable declaración e inicialización de nuestra variable calificación. Int es una variable de tipo entero, porque no estamos aceptando punto decimal. La variable calificación, le voy a poner acá, declárala e inicialízala igual a 0. Nuevo tema, el ciclo while o la secuencia de iteración while.
Palabra reservada del lenguaje, while. Hagan de cuenta que es un if que se va a estar repitiendo mientras la condición que está dentro de los paréntesis se cumpla. De esa manera se entiende más. Igual, abrimos y cerramos llaves para definir su bloque. Y decíamos aquí, esto es, ya definimos, ya escribimos bienvenido, ya pusimos cal igual a 0, ¿sí? Mientras que este mientras es nuestro while, ¿sí? Este mientras es nuestro while. Cal sea diferente de 0. Ah, bueno, mientras que la variable calificación sea diferente de 0. Ya me equivoqué, ¿se fijan? Ok, aquí esta no estaba igual a 0, estaba igual a -1. Entonces, mientras que esta condición se cumpla, una vez que alcance esta llave, va a regresar aquí a evaluar nuevamente nuestra condición y va a estar aquí en un bucle constante en nuestro programa. Vamos a aumentar un poquito nuestra fuente. Vamos a editar aquí. Vamos a aumentar un poquito nuestra fuente. ¿Dónde era? ¿Dónde era? No me acuerdo dónde era que encontré en aquella ocasión. Aquí está. Vamos a aumentarla a una fuente de tamaño 14. Ya se ve mejor. Ok, entonces ya reemplazamos nuestro mientras. Mientras es while. Luego la condición hacer. Hacer es la llavecita, ¿sí? Entonces, esto ya lo pusimos. Escribir ingrese calificación. Ah, bueno, pues con un printf, ¿no? Con una variable, con una función, una llamada a la función printf. Lo voy a poner aquí, ingrese calificación. Y luego leemos la calificación. Ah, pues con una función scanf, su cadena de control de formato y su especificador de conversión, porque vamos a ingresar un número entero en la posición de memoria de la variable calificación. Y terminamos la sentencia. Ok, ya leímos cal y después sí viene un if. Fíjense, viene un if. Abrimos y cerramos. Si calificación es mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Ah, bueno, pues entonces es esta llavecita. Venimos para acá y viene otra evaluación. Si calificación es menor o igual a 10 dentro de este if. Entonces, si calificación es menor o igual a 10, abrimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, otra evaluación. Si calificación es menor a 6. Entonces, otro if menor a 6. Ahí está. Entonces, si es menor a 6, imprimimos ¿qué? Reprobado. Pero dice en el programa, en el siguiente tabular, ah, bueno, pues ponemos una secuencia de escape diagonal invertida T. Este es el tabulador, ¿verdad? Y luego dice, si no, ah, caray, si no lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, pues esto es una parte complementaria de la secuencia de control if o selectiva if. Simplemente ponemos después de la llave de cierre del if una palabra reservada del lenguaje que es else. Else. Else en inglés significa ¿qué más? ¿No? O no lo quisiera decir así, pero si no, está bien traducido ahí en el pseudocódigo. Si no, ¿qué hago? Ah, bueno, pues si no es menor a 6, pues haz lo siguiente, ¿no? Y dice nuestro pseudocódigo, ah, pues escribe aprobado. Voy a copiar y a pegar la función y le voy a poner que escriba aprobado. Pero además, dentro de este else tenemos
otro if más. ¿Podemos poner un if dentro de un else? Sí podemos. Y estos son sentencias selectivas anidadas, es decir, una dentro de la otra. Y dice ahí que si la calificación es mayor a 8, entonces imprimamos el mensaje seguido por otro tabular. Excelente. Fin sí. Aquí está el fin sí. Fin del sí o del else, en este caso del else. Entonces, si no, se abre y cerramos. Este es el de cierre. Después tenemos un si no. Si no escribimos la calificación no puede ser mayor a 10. Ah, miren, si este no se cumple, fíjense bien, vamos a hacerlo un poquito más para arriba. Si este no se cumple, entonces ¿qué? Vamos a escribir, la calificación no puede ser mayor a 10. Aquí ponemos un else en minúsculas. Ponemos un printf. Vamos a ponerlo en un tabulador igual. No puede ser mayor a 10. Vamos a copiar esto. Y después, ¿qué tenemos? Ah, tenemos el fin y luego tenemos otro si no. Ah, pero ese corresponde a este de aquí. Entonces tenemos otro else. La calificación no puede ser menor a 1. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos nuestro pseudocódigo en lenguaje C. Y así de sencillo es como se traduce el pseudocódigo o un diagrama de flujo de datos, en este caso este diagrama de flujo de datos, a un programa en lenguaje C. Se fijan, todo esto y todo esto es el equivalente a esto, ¿sí? Solamente decisiones. Si compilamos y ejecutamos, vamos a ver qué nos arroja. Ah, miren, dice que no está definida la variable calificación. ¿Por qué? Porque es calificación, ¿verdad? Calificación. Ahora sí, compilamos y ejecutamos. Dice, bienvenido, ingresa calificación. Ah, bueno, pues la calificación va a ser 1. Reprobado, ingrese calificación. Ah, miren, se ve medio raro, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a corregir eso, ¿no? Este ingrese calificación debe de ir en una nueva línea. Compilamos y ejecutamos nuevamente. Ingrese calificación, un 1, reprobado. Ingrese calificación, un 2, reprobado. Si ingreso un 5, reprobado. Un 6, aprobado. Un 7, aprobado. Un 8, aprobado. Un 9, aprobado y excelente. Un 10, aprobado y excelente. Si ingreso un 11, la calificación no puede ser mayor a 10. Un -1, la calificación no puede ser menor a 1. Y si yo ingreso un 0, termina la ejecución de nuestro programa. ¿Sí? Nos muestra este mensaje que la calificación no puede ser menor a 1. ¿Sí? Nos muestra este mensaje, ¿por qué? Bueno, porque lo evalúa de todas maneras. Cuando aquí ingresamos un 0, no se cumple este conditional if y se va directamente a imprimir esta línea, regresa a evaluar el ciclo while y como no es diferente de 0, sale de la ejecución y termina la ejecución. Y esto nos sirve para ver una condicional más de una de las estructuras de selección if. Aparte de if, tenemos otra, y de else,
tenemos la estructura else, pero if. Es decir, si no se cumple esta condición, evalúa esta condición. Es decir, si no, pero siempre y cuando se cumpla esta condición. Y la condición sería que la calificación sería fuera diferente de 0. Si compilamos y ejecutamos nuevamente, al momento de poner un 0 en nuestra ejecución, ya no nos tendría que salir este mensaje. Vamos a compilar y ejecutar. Ingresa calificación 0 y listo, sale de la ejecución. Vamos a probar nuevamente. Ingrese calificación 10, aprobado, excelente, 0. Sale de la ejecución sin mostrar este mensaje. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición del else que dice que la calificación debe ser diferente de 0. Bueno, pues estos son las estructuras de selección y el ciclo while. El ciclo while que se va a ejecutar siempre y cuando o mientras que se esté cumpliendo determinada condición. Tenemos también un operador condicional o ternario. Este muy pocos lo conocen. ¿Qué es el operador ternario? Bueno, pues es nada más un operador que simula una sentencia if, donde la primera parte es la condición, seguido de un signo de interrogación, y qué pasa si se cumple y qué pasa si no se cumple. Ya vimos lo que son sentencias if anidadas, es decir, sentencias que van una dentro de la otra, y la sentencia else if, que es una sentencia que si no se cumple la condición de un if inicial, va a evaluar una segunda condición. Recuerden también que los bloques o sentencias if pueden ser compuestas, pueden ser de una sola línea o pueden ser sentencias vacías, simplemente terminadas por un punto y coma. ¿Cómo es esto de una sentencia vacía? Bueno, pues yo si tengo aquí un if y pongo esto, quiere decir que va a evaluar esta condición, pero no va a ejecutar absolutamente nada. O también lo podría tener así, es una sentencia vacía. Bien, vamos a ver el operador ternario. Y aquí queda muy bien el operador ternario. No queda muy bien, pero bueno, vamos a ponerlo dentro del else. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces, si mi calificación es igual a 0, vamos a evaluarla con un operador ternario. ¿Cómo es el operador ternario? Bueno, pues acuérdense que es una condición. Calificación diferente de 0. Fíjense bien, es una condición. Luego un signo de interrogación. Signo de interrogación. Y luego, ¿qué más nos decía nuestra diapositiva? ¿Qué va a hacer si se cumple y qué va a hacer si no se cumple? Separado por unos 2 puntos. Si se cumple, voy a hacer una llamada a la función printf. Bueno, vamos a copiar esta. Calificación es diferente de 0. Va a ser una llamada a la función. Y si no, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. La voy a dejar vacía. ¿Sí? Vamos a ver si esto es bueno. Vamos a compilarlo. Y dice que no. Dice que algo se esperaba. Una instrucción, una indicación. Dice, la variable no puede ser menor a 1. Vamos a imprimir un mensaje que diga salir del programa. Vamos a ver si este operador ternario funciona en C. Y efectivamente funciona en C. No me está marcando ningún error. Vamos a ejecutar. Si yo ingreso 10, bien. Si yo ingreso un 0, salir del programa. Es decir, esto es una condicional if,
pero a manera de operador. Este es un toque más profesional para tu código. Espero que lo tengas muy en cuenta. Y vámonos con lo que sigue, porque ya va siendo hora de irnos de fiesta, ¿verdad? Vimos las sentencias anidadas, lo cual puedes practicar con tu PSInt. Vimos bloques, sentencias compuestas y vacías. El ciclo iterativo while, que es simplemente un bloque de código que se va a estar repitiendo mientras se cumpla determinada condición. Es común generar ciclos infinitos y sin salida, es un error en tiempo de ejecución y la mayoría de los IDEs no pueden detectarlos. Ojo con eso, si yo ciclo la máquina, es casi improbable que un compilador pueda detectar que allí va a haber un bucle. Aunque los IDEs nuevos, ya casi con la inteligencia que tienen y con la que son programados, predicen que algo va a ocurrir. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho la sesión. Si te gustó, invítame un café. Los enlaces están en la descripción del video y aquí te dejo también los enlaces en pantalla. Deja tu like, comenta, activa la campanita, suscríbete, comparte el grupo. En la descripción también está el enlace a nuestro grupo de Facebook. Te invito a que te suscribas al grupo de Facebook. Y bueno, si no puedes invitar un café, te leo en los comentarios si te gustó la sesión, si no te gustó, qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, ¿verdad? Y bueno, pues te mando un abrazo a la distancia y espero verte muy pronto, aunque sea de manera virtual. Muchísimas gracias y pues que tengas un excelente viernes y recuerda, esto es Coding Drunk. Haz la